nos vamos con mucho gusto con Cecilia Soto, ex candidata presidencial. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto saludarte. Muy bien, igualmente. Muchos saludos a mis paisanos y paisanas. Exactamente, la sonorense Cecilia Soto y Lorena Villavicencio, también exdiputada federal y cofundadora de Por Ella, por Todas, como le había comentado. Lorena, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, Cecilia, me da mucho gusto verte. Hola, Lorena, enormes gusto, te abrazo a lo lejos. Ándale, qué bueno que se conocen, no sabía que se conocieran, qué bueno. Y nos queremos. Ándale, como debe ser. Las dos contra el patriarcado. Exacto, feministas. Bienvenidas. A ver, Cecilia, ¿qué vimos ayer, Cecilia Soto, o en el debate presidencial? Bueno, yo creo que primero vimos un ejercicio de debate, lo cual me parece un gran avance. Y es muy importante plantear que una cosa es lo que pensamos los que sabemos de política, los opinólogos, los expertos, y otra cosa es la percepción del público. Yo tuve esa experiencia muchas veces como candidata a la presidencia y como debatiente en muchos lugares. Entonces, a mí lo que me parece más importante es que las preguntas que mandaron las más de 24,000 personas al INE revelan exactamente la tesis de Xóchitl Gálvez, y es que el país va muy mal, No hubo una sola pregunta que dijera, oye, qué contenta estoy, Claudia, estoy maravillada, estoy encantada con tu segundo piso. En general, todas las preguntas recalcaron una situación dramática en el país en cuanto a seguridad, en cuanto a pérdida de servicios de salud, y eso me parece que es lo que subyace, independientemente de un momento bueno de la candidata Claudia o un momento bueno de la candidata Xóchitl, lo que subyace es una situación de gran insatisfacción, de gran sufrimiento de una parte muy importante del pueblo de México. ¿Qué vimos ayer, Lorena Villavicencio, y qué opinas de lo que dice Cecilia? Bueno, lo que coincido con Cecilia es que es muy importante que tengamos estos ejercicios y que la ciudadanía cada vez esté más interesada y que participe. Eso me parece fundamental, porque justamente lo que se pretende es que la ciudadanía en general conozca los planteamientos de las candidatas, pueda hacer un contraste, una buena valoración de qué representa cada una. Y me parece que quedó perfectamente claro el día de ayer. Tenemos una candidata con mucho aplomo que tiene empaque para ser presidenta de la República. A mí me pareció que esa fue la imagen que proyectó Claudia. Y tenemos una candidata que perdió absolutamente su frescura, que era su característica personal, su sello personal, lo que incluso le permitió ser candidata de un frente amplio, y la vimos realmente, yo la vi muy nerviosa, la vi en una actitud pues de conflicto permanente, no hubo propuestas. Yo lamento que el debate no permitiera la profundidad de las propuestas, y lo lamento porque la candidata Claudia Sheinbaum iba absolutamente preparada, porque además ha hecho un esfuerzo muy importante donde ha participado la ciudadanía, y tiene un programa de gobierno muy, muy sólido. Eso es lo que yo vi. Y el tercer candidato, pues sí tuvo algunas propuestas que me parecen importantes, pero en términos generales me parece que pues no trascendió. Y bueno, lo que destacaría y que me parece que es un tema fundamental es el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que creo que hay una gran convergencia. Y no coincido con Cecilia en que necesariamente sean los planteamientos de la ciudadanía. Tenemos que pensar que en los debates no hay el interés que quisiéramos de parte de la ciudadanía. Alberto, no puedo escuchar lo que dice Lorena. Permíteme, a ver, y ahí estás escuchando, a ver, Cecilia. Es que se corta lo que dice Lorena. Es que como que va en el carro ella, va en el carro, ¿verdad? Yo creo, ojalá que el siguiente ya estemos, ella va en el carro, en el siguiente ya que ella esté en una parte fija como tú. Eso es lo que está afectando un poco. A ver, adelante, Lorena, es que no te escuchaba, Lorena Villavicencio, lo que estabas diciendo, porque vas en el carro, ¿verdad, Lorena? Ok, a ver, adelante. A ver, sí, me voy a parar tantito, pero lo que... Ahí está. Ahí está. ¿Ya me escuchas, Cecilia? Sí, ya te escucho. Adelante, ahí está. Bueno, lo que decía, lo que pienso es que efectivamente hay preocupaciones de los ciudadanos en general
pero también me parece que hay planteamientos y hay respuestas y ha habido políticas públicas para atender las problemáticas. Lo que ocurre es que son problemáticas que son tan grandes y hubo tanto rezago que evidentemente no hay los resultados que esperaríamos, pero se está trabajando para resolver los problemas y se habló incluso en el propio debate de cómo se han dado resultados muy positivos en la Ciudad de México en términos de seguridad pública, que es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Entonces, creo que lo que sí tendríamos que buscar para tener en el próximo debate es justamente la posibilidad de que las dos candidatas puedan profundizar en el debate y dejar un poco el ring de fuera, porque a mí me pareció, la verdad, yo como ciudadana, porque además también soy ciudadana, me hubiera gustado más profundidad, más tiempo para profundizar sobre las propuestas y ver las diferenciaciones. Prácticamente vi que todas las propuestas de Xóchitl son básicamente las que propone Claudia. No vi grandes diferencias en las propuestas y me parece que ahí hay un elemento que hay que garantizar para la ciudadanía, que tenga claridad de cuáles son las grandes diferencias que tienen las candidatas. ¿Cómo ves, Cecilia, este planteamiento? Porque se ve también como que faltó a algunos sectores de la población, dice, faltaron propuestas, pero otros vieron también que, como dice Lorena Villavicencio, fueron demasiados ataques y algunos están viendo como que no fue suficientemente contundente Xochitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum en sus ataques. Cecilia, ¿cuál sería tu valoración en estas dos cosas? A ver, de nuevo, mi experiencia es que la gente, más que quedarse con las propuestas o las cifras o los números, se queda con la actitud, se queda con la emoción. Esa es mi experiencia y eso es lo que plantean los debates. Por eso es que en las encuestas en Twitter, todas las encuestas, la de Ciro Gómez Leiva, la de Arturo Yazayud, que tiene muchísimos millones de seguidores, la de Luis Cárdenas, la de MX, todas las gana Xóchitl Gálvez, todas, absolutamente. Entonces, porque los comentaristas, los analistas, la propia querida Lorena, dice, bueno, es que Claudia tuvo un mayor empate. La pregunta es, ¿eso es lo que queremos los mexicanos? Una mexicana, una presidenta que tenga cierto control facial de sus emociones, o queremos una presidenta que tenga compasión con los que sufren. Esa es para mí la diferencia. Yo creo que el formato es un formato demasiado ambicioso. Los 4 temas me parecieron excesivos. Yo hubiera reducido a 2 temas el debate, sí, para que en efecto se pudieran plantear las diferencias. Y las diferencias son muy grandes, entre un México que vea al futuro, que es lo que plantea la coalición Fuerza y Corazón por México, y una propuesta de la coalición en la que está mi querida amiga Lorena, que plantea regresar al México de 1967, de un partido único que controla, de un Congreso absolutamente controlado por una sola mayoría, sin que intervenga la minoría, y una presidencia imperial que no tenga contrapesos. En esa coalición, la palabra democracia me parece vituperio, porque lo que hemos logrado, en estos últimos 30 años, no el PAN, no el PRI, el PAN, el PRI, la sociedad, todos, ha sido la posibilidad de que esté representada la pluralidad de México. Y eso no es el proyecto de Claudia Sheinbaum. El proyecto de Claudia Sheinbaum, al apoyar las reformas que planteó el presidente y mentor de ella el 5 de febrero, es un México que regresa a 1967, cuando todavía no había diputados plurinominales. Entonces, no, yo creo, como digo, una cosa es la percepción de los expertos, incluyéndome a mí, y otra, de los que estamos acostumbrados a esto, y otra es la percepción de la gente. Lorena, ¿cómo ves lo que está diciendo Cecilia? Mira, lo que yo creo es que ¿qué esperamos? Pretender decir o hablar por todos me parece un poco fuera de lugar. O sea, decir lo que queremos los mexicanos, no. Yo creo que tenemos que buscar alternativas. A mí me parece que lo que tendríamos que buscar los ciudadanos en un debate es ver quién tiene la capacidad, la experiencia, la información
las propuestas para enfrentar la problemática que está viviendo el país. No es un concurso de simpatía, es un debate donde queremos escuchar cuáles son los grandes planteamientos, las grandes diferencias que hay entre las candidatas y a partir de ahí tomar una decisión. No estamos viendo quién habla mejor, quién articula más, quién tiene más pasión, quién tiene mejores emociones, sentimientos. Se pretende poner a Claudia en un papel que no le corresponde. Claudia es una mujer empática y eso lo acredita plenamente su propia biografía. Eso es lo que tenemos que valorar los ciudadanos. La biografía de Claudia está anclada. ¿No? Mujer de hielo y fría. Ajá, así es, los calificativos que empleó Xochitl. Exacto, y es que quieren construir una narrativa de Claudia, cuando Claudia es una mujer que ha luchado toda su vida en la izquierda, es una mujer que está anclada en causas tan importantes como es el tema de la educación, como es el tema de también la educación pública, que no es un tema menor. Es una mujer que participó en estas gestas donde participamos muchos ciudadanos por la democratización del país, por el respeto al voto libre y secreto. Es una mujer que está ahí en esas causas, habitando desde hace muchos años, y de repente la quieren sacar de ahí porque fue muy formal. Es su personalidad, es una mujer seria, sí es una mujer con gran experiencia, y me parece que esos son elementos fundamentales para quien pretende ser candidata a la presidencia, pero me parece que lo más importante es que los ciudadanos lleguemos nuevamente, sí, que lleguemos a una decisión exigiendo este tipo de cualidades, porque el país necesita personas preparadas. No puede ser que la curva de aprendizaje de Xochitl sea la propia presidencia. Me parece que Xochitl debería haber peleado una gubernatura y cuando tuviera esa experiencia de gobierno, llegar a la candidatura a la presidencia. Y lo que vimos ayer lo acreditó plenamente. Ni siquiera vimos una Xochitl con esa frescura de la que habla Cecilia, de ninguna manera. Estaba muy, muy nerviosa y me parece que tampoco queremos una candidata que se va a quedar como candidata porque que no tiene propuestas, que parece que su razón de ser es el conflicto, es denigrar a la otra, es la reyerta, es hacer escarnio de las descalificaciones. Justamente lo que necesita este país es el entendimiento, es la capacidad de dar resultados, es justamente lo contrario, es acabar con la polarización. Y me parece que Claudia, además de sus propias cualidades, de tener conocimiento, de tener los datos, de tener los diagnósticos, tiene propuestas viables. No se trata de inventar programas sociales nada más para ganar la simpatía de las personas. Se trata de programas que realmente sean necesarios para el país, que tengan el sustento presupuestal, que se haga una valoración adecuada. Atrás del trabajo que está haciendo Claudia, hay la participación, existe la participación de personas con una gran experiencia. Entonces, por eso hablé de empaque, tiene el empaque. Es un empaque donde está Claudia al frente, pero con un gran equipo para gobernar este país, respetando la república, respetando la democracia, respetando la pluralidad. Y yo nada más le recuerdo a Cecilia que no estamos en un país como tú lo quieres dibujar o como lo quieren presentar. En este país ha habido consensos muy importantes. Yo fui diputada de la legislatura anterior y tuvimos grandes avances en el tema de las mujeres. Y ahí hubo una mayoría de Morena respaldando las grandes iniciativas a favor de las mujeres, como el tema de la paridad, que hoy, gracias a ese tema y ese proyecto de la paridad, donde tú también has sido una mujer muy activa en el tema, y la sociedad civil en general, pues evidentemente ha habido avances. Y estos avances se dieron en este gobierno, y eso también lo tenemos que poner en la mesa. Cecilia. Porque si queremos dibujar un país distinto, no vamos a estar atendiendo a la realidad. ¿Cómo ves con estos señalamientos, Cecilia, del papel de Xochitl? Hay muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con Norelia, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de que no se trata de un concurso de oratoria, no se trata de un concurso de quién habla mejor, sino de quién tiene las cualidades para ser presidenta de la República y, por lo tanto, enfrentar momentos límite. Y ahí es donde yo creo que Xochitl es una candidata superior. Porque ¿cuál es el problema de Claudia? Bueno, Claudia llega gracias al presidente de la República. Él es el que la promueve.
2 años y medio antes, empieza a viajar a todos los estados de la República a dar ponencias magistrales, le llaman, sobre las exitosas políticas de la Ciudad de México. Llega gracias al presidente de la República. Como el propio Marcelo Ebrard lo plantea en el debate, en el proceso que hubo para escoger las corcholatas, ya el hecho de que te dejes llamar corcholata me parece una cosa terrible, en donde el propio Marcelo Ebrard acusa a Morena de cargar los dados a favor de Claudia. Pero eso es lo de menos, vamos a ver, ella llega. Bueno, ¿cuáles son las cualidades que tiene? Si cada vez que ha tenido un problema importante, ha sido salvada por el presidente de la República. El caso más claro es el Repsamen y la línea 12. En el caso de la línea 12, todo el mundo seguimos las noticias, un momento claro donde dice el presidente, es la que se va a encargar de las negociaciones con el ingeniero Slim, y sacan a Claudia Sheinbaum. Y en los documentos de negociación para que la compañía del ingeniero Slim pague las reparaciones y pague los gastos funerarios de las personas que murieron, las 26 personas que murieron, claramente dice: de ninguna manera aceptamos el dictamen de que esto fue un problema de origen, es un problema de mantenimiento. Pero ese no es el debate, si fue el mantenimiento o fue el origen. El debate es que Claudia no lo pudo arreglar, que Claudia tuvo que pedirle al presidente de la República que le ayudara. Lo mismo en el caso del Repsamen. El caso del Repsamen, estaba en el debate una de las madres de la niña Paola Michel que murió, en donde hay una demanda penal en curso porque hubo 3 documentos, 3 momentos en donde se le pidió a Claudia, la autoridad le dijo que no podía seguir funcionando esa escuela. La salva de nuevo el presidente de la República. Entonces, en la presidencia de la República no va a haber quien te salve, no va a haber quien te salve desde el palenque, ¿no? Tú tienes que tener las cualidades. La historia de vida de Claudia, de Xóchitl Gálvez, es la historia de una continua, un continuo enfrentamiento con dificultades enormes de las que ha salido victoriosa. Lorena habla de la historia de Claudia Sheinbaum por la educación, su historia de vida, etc. Bueno, le pido que vea, por favor, el documental Claudia. En el documental Claudia es una muestra de esto que vimos durante el estalinismo, ¿no? Durante el estalinismo, Stalin mandó quitar de los libros de historia a Trotsky. Las fotos que encontraban en donde Lenin y Trotsky estaban encabezando la revolución, recortaron a Trotsky. Bueno, exactamente eso es lo que es el documental Claudia. Carlos Imaz no aparece. Carlos Imaz no aparece. Los hijos de Claudia, quién sabe de quién son del Espíritu Santo, porque no se le menciona una sola vez. ¿Y eso qué significa? Bueno, es decir, el hecho de estuvo casada 29 años con él, es el que fue el líder estudiantil, no ella. Ella narra que conoció al presidente López Obrador en su casa, no lo conocía, pero fue a su casa. ¿Por qué fue a su casa? Porque Carlos Imaz era el presidente del PRD de la Ciudad de México, y él hizo la reunión, y él la propuso de cuota del PRD en el gobierno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es un tema de que Carlos Imaz haya caído en un problema de corrupción. Es un problema que supongo que habrá solventado. No, el asunto es la no capacidad de enfrentar ese problema y decir: sí, hubo ese problema y lo solucioné de esta manera. A diferencia de Xóchitl Gálvez, que si tú lees su biografía, él habla de su padre alcohólico, de que ella tiene que tener terapia para poder enfrentar el problema de su hermana en la cárcel y el problema de su padre alcohólico. ¿Cómo lo logra superar? ¿Cómo se lleva a su padre a su casa? Entonces, yo lo que veo son 2 mujeres con cualidades diferentes. Una mujer con una cualidad de gran empatía con la sociedad, de haber resuelto una y otra vez dificultades enormes, y otra mujer que depende de un hombre. Depende de un hombre para llegar. Aquí está la diferencia.
el libro Claudia. De Arturo Cano, sí. De Arturo Cano, con el presidente de la República. Así como la pintura esta de Michelangelo en la Capilla Sixtina, donde Dios le transmite que no es problema. Así llegaban las mujeres antes. Las mujeres llegaban a la presidencia o a las primeras magistraturas gracias a que su papá o su esposo les transmitían su autoridad. Y que algunas de ellas resultaban buenas y otras malas. Indira Gandhi resultó buena, Violeta Chamorro no. Bueno, okay. y aquí está la Xochitl, sola. De Ivonne Melgar. A ver, adelante, Lorena, porque ya estamos en la recta final y vamos a ir afinando. Sí, ya estamos. A ver, ya para ir de... Bueno, me parece que está clara la estrategia de quererse meter al tema personal, que es un elemento sin duda que puede reflejar parte de las personalidades. Pero estamos hablando de que tenemos enfrente una elección donde se va a definir la presidencia, que va a definir los destinos de todos los mexicanos. Que si Claudia es más simpática o no, insisto, eso me parece que no es lo importante. Lo importante es la capacidad que tienen las personas para enfrentar los problemas. Y ayer Xochitl mostró en un primer debate que no pudo con el paquete del debate. No pudo. No tuvo la habilidad, la capacidad, ya me imagino, enfrentando la problemática del país. Claudia, sí, todos los temas a los que hicieron referencia, que ya eran previsibles, como es el tema del colegio Repsamen, como es el tema de la línea 12, los dos están, hay un proceso jurídico que se inició de parte del gobierno justamente para el deslinde de responsabilidades. Claudia no tenía la atribución de meter a nadie en la cárcel porque esa atribución le compete directamente a la Fiscalía y en su caso al Poder Judicial competente. ¿Sí? Ahí se hizo el deslinde de responsabilidades. Hay dos elementos que están gravitando en relación a la línea 12 del metro. Uno es el tema del mantenimiento y es una falla de origen. Hubo todas las investigaciones, se atendió adecuadamente a las víctimas. Y no podemos hablar de una responsabilidad directa de la jefa de gobierno porque hay áreas competentes que están justamente en investigación. Hay un proceso abierto. Entonces, esa no es competencia de Claudia definir quién debe estar o no en la cárcel. Justamente atendiendo que hay poderes, hay una división de poderes en este país. Que si es fría o no, eso tampoco es importante. Y tampoco es, o sea, lo importante para mí y para toda la ciudadanía es que tengamos en la mujer que va a gobernar los destinos de este país, una mujer que tenga proyecto, que tenga capacidad de respuesta. Si tiene una vinculación fuerte con Andrés Manuel, Cecilia, yo quisiera convocarte a que fuéramos honestas en este debate. La mayor parte de las definiciones que se hacen en política, lamentablemente en este país, las definen todavía los hombres. Hay todavía un patriarcado muy arraigado en los partidos políticos que tienen el monopolio de la postulación de candidaturas. Yo no podría hacer esa afirmación que tú estás y sostenerla, en el caso de Claudia, cuando Xochitl fue designada por el patriarcado de 3 partidos políticos. Así te lo digo. Y en este país administran, y lo digo abiertamente, administran las carreras políticas de muchas mujeres todavía esos partidos. En el caso de Claudia, Claudia es una mujer que también es producto de su esfuerzo. Me parece una narrativa misógina la que tú estás planteando y la están replicando a otras mujeres que lamento muchísimo porque tienen una historia en el feminismo, porque Claudia es una mujer con plena autonomía. Eso debería eliminarse del vocabulario de mujeres como nosotras, que sabemos lo que ha costado y lo que siempre cuesta tener un espacio en la política en este país. Claudia se ganó su espacio en la alcaldía y lo ganó también con el respaldo de la ciudadanía. Se ganó su espacio en la jefatura de gobierno y se ha ganado cada uno de los espacios porque también es una mujer que se ha esforzado muchísimo en una prolífica carrera académica. Es una mujer solvente, es una mujer que está preparada para gobernar este país y lo va a hacer con la empatía necesaria, una empatía que no se acredita con palabras y con gracejadas o con chistes. Es una empatía que la convirtió en su forma de vida, porque es una mujer que decidió ser política para ayudar a los demás. Esa es su mística. Es una mujer que habla de primero las mujeres pobres. Y yo por eso estoy con Claudia, porque hay un sentido de justicia social
que a este país le hace falta. Este país tiene que acabar con la desigualdad y Claudia tiene no solo la posibilidad de enfrentar la desigualdad, sino generar la gobernabilidad que necesitamos, porque ella sí es capaz de convocar a un sector muy importante del país. Y termino diciendo, sí, hay mucho enojo de la ciudadanía, entonces, ¿por qué tenemos niveles tan altos de aceptación, ¿sí?, de los ciudadanos y las ciudadanas de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Justamente por eso, por la empatía. Bien. Porque se visibilizó la pobreza en este país y se le está dando respuesta y se está buscando alternativas para millones de personas en este país. Cecilia, para cerrar el encuentro, y las invito para seguir debatiendo, la verdad, en este espacio la próxima semana. Cecilia, ¿tienes algo que decir? E igual si quiere alguna réplica a Lorena, pero ya para cerrar. Cecilia. Sí, claro que tengo cosas que decir. A ver, en efecto se está juzgando la capacidad y lo que demostró Claudia es la incapacidad, no en el debate, no en su gestión. Tal es el caso de la pandemia. Lorena, por favor, el experimento de la ivermectina, buenísimo para la sarna y para los parásitos en los animales, pero no para la gente, no para la gente. Entonces, ¿por qué la Ciudad de México tiene los peores números en muertes en exceso? Y lo más importante, ¿no? Mientras López Obrador destruía una serie de cuestiones fundamentales, Claudia volteaba para otro lado. Tal es el caso, por ejemplo, de las escuelas de tiempo completo. Está demostrado que las becas, hay un estudio muy importante del Banco Mundial que se publicó en 2019, que las becas como tal no tienen cero impacto en los estudiantes muy pobres y en los estudiantes poco preparados. Cero efecto para impedir deserción, etc. Se necesita lo que lograron las escuelas de tiempo completo, que es alimentos, más horas de clase, creación de comunidad. Claudia se volteó para otro lado. La destrucción de las estancias infantiles. 300,000 madres de familia contaban con las estancias infantiles para poder trabajar sin tener la preocupación de sus hijos. Claudia se volteó para otro lado. La destrucción de los fideicomisos, la científica, la destrucción de los fideicomisos que permitían proyectos multianuales, porque la ciencia no tiene calendarios sexenales ni trianuales, tiene calendarios multianuales. Destruyeron los fideicomisos que permitían eso. La destrucción absoluta del CONACYT por parte de Emelia, ella se volteó para otro lado. Las amenazas de muerte contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ella se volteó para el otro lado. Su fiscalía persiguió políticamente a Rosario Robles, persiguió políticamente a Santiago Taboada, etc. Cuando tú dices, ella no tenía la competencia para meter a la cárcel, claro que no es eso lo que se argumenta en el caso del Repsamen. Ella tenía la competencia para parar la obra, como le indicaban su propia autoridad. Ella no lo hizo. Y la demanda que hay es una demanda penal de los víctimas, de los padres de los niños. Entonces, el asunto es, en efecto, la capacidad para resolver problemas importantes, retos importantes de tu vida, ¿no? Y eso es lo que me parece que está Entonces, tú dices, tú no puedes hablar por los demás, pero tú sí hablas por los demás, lo que los mexicanos quieren, lo que las mexicanas queremos, no. Es decir, uno de los legados más terribles de López Obrador, Lorena, es la polarización. Ustedes y nosotros, donde la oposición no cabe. Y eso lo veo, me leí el libro de Claudia, ella lo repite y lo volvió a decir ayer. Nosotros no cabemos en ese México de Claudia. Por eso vamos a ganar. Muy bien. Cerramos, Lorena, no sé si tengas algo que más decir. Sí, nada más decir que yo no escuché una sola frase de entendimiento, de sensibilidad de parte de la doctora, de parte de Xóchitl Gálvez. En ningún momento, lo único que vi fue diatriba, fue descalificaciones, y justamente lo que queremos son propuestas, capacidad de respuesta, que ya lo dije, y decirle claramente a Cecilia
que ha habido muchísimas propuestas muy importantes en favor de las mujeres y una actitud y una manera de enfrentar la pandemia que se distinguió del resto de los gobernadores de su capacidad de respuesta, de la atención que se dio a todos los habitantes de la Ciudad de México. Hubo una distinción importante en el tratamiento que dio la doctora con una gran sensibilidad. Incluso también hubo apoyos que no se dieron en otros lugares a las propias emprendedoras, a las empresarias, para que se sostuviera la planta laboral en la Ciudad de México. Y en materia de mujeres, podríamos tener otro programa para que platiquemos cuáles fueron específicamente las políticas públicas que se instrumentaron en la Ciudad de México, donde están los feminicidios y todos los delitos graves en la Ciudad de México. Que les invito, de hecho, Lorena, a Cecilia, para estar debatiendo aquí cada lunes. ¿Qué les parece? Lo hacemos Me parece maravilloso. ¿Sí? Estaremos muy contentos de acompañarte. Porque sí, claro que sí. Las dos traen, por supuesto, nivel y argumentos y será, la verdad, pues muy enriquecedor tenerlas cada semana aquí debatiendo con estas posturas. ¿Te parece, Cecilia? Los lunes a las 9 horas Ciudad de México. ¿Bien? Nos vemos el próximo lunes entonces, Cecilia. Gracias. Gracias, por supuesto, nos vemos. De hecho, rompimos protocolo de mensajes, lo vamos a reponer, por supuesto, a nuestros patrocinadores, porque sí estaba muy interesante, esgrimiendo los argumentos Cecilia Soto, ex candidata presidencial sonorense, militante del Frente Amplio por México, que escuchó usted defiende a Xochitl Gálvez, y Lorena Villavicencio, militante de Morena, cofundadora de Por Ella, Por Todas, organización que apoya a Claudia Sheinbaum, fue diputada federal también de la Ciudad de México. ¿Qué opina usted?